Muchísimas gracias a las panelistas. Y Gabriela, ¿quieres empezar? Sí, bueno, buenos días y buenas tardes para todos y todas las que están presentes. Muchas gracias por estar con nosotros. Queremos, a nombre de Karen y mío, agradecer primero a la Association of Latin American Art, por esta oportunidad de presentar el libro para una audiencia más extensa de la que tuvimos en la presentación oficial dentro de la exposición. Y queremos también agradecer muy sinceramente a Gisela Canepa, que nos está acompañando ahora, por su tiempo, por sus comentarios y por la voluntad realmente de acompañarnos en esto. Eh, eh, Hemos organizado esta presentación de tal manera que primero Karen y yo vamos a comentar sobre la exposición, las piezas, la conceptualización, un poquito sobre el libro también, en aproximadamente una media hora. Luego tendremos los comentarios de Gisela y unas preguntas que ella ha preparado para nosotras. Y finalmente abriremos la mesa a las preguntas del público. Entonces, sin más demora, comienzo presentando el PowerPoint. Y ahí vamos. Okay. Entonces, el libro que estamos presentando el día de hoy se titula No es lo mismo escribir la historia que bailarla, la historia peruana desde las representaciones y prácticas regionales. Es el catálogo correspondiente a la exposición del mismo nombre que realizamos a inicios de este año en una de las salas de exposiciones del Instituto Cultural Peruano Norteamericano en la ciudad de Lima. Eh, la exposición se inició cuando el artista Sixto Seguil y su hija Kania Dorregaray me llamaron porque tenían toda esta serie de maravillosas piezas en su taller, ¿no? Son una serie de matescopas en los que ellos han representado, Sixto Seguil y su hija Kania, los dos han hecho una selección de toda una serie de héroes y heroínas de la historia peruana y los han representado sobre estas copas. Estas copas son hechas con una técnica que tiene una larga data, es una técnica tradicional en la Sierra Central del Perú, se llaman mates burilados y son hechos con calabazas, calabazas secas que luego los diseños son tallados por medio de un buril y en algunos casos tienen fondos teñidos de negro, en otros casos se quema la misma piel del mate y en otros casos se tiñe con tintes artificiales como en las dos que tienen estos colores rojos que pueden ver en la esquina superior derecha. Lo interesante de estas piezas y en conversación tanto con Sixto, es el padre de Kania, entonces también podemos ver cómo es un tipo de arte que se transmite familiarmente de padres y madres a hijos e hijas. Y también lo interesante de todas estas piezas es la selección que ellos hicieron de aquellos personajes que les parecían representativos, importantes para la historia peruana. Y en ellos se mezclan tanto, y no los puse justo acá porque no tenía buenas fotos, pero se mezclan héroes reconocidos por la historia oficial peruana y latinoamericana, como José de San Martín, Bolívar, pero también incorporaron en esta serie héroes locales como Mateo Pumacahua, héroes indígenas como Micaela Bastidas, como Tupac Amaru, Tupac Amaru está acá abajito, un héroe afrodescendiente como José Olaya, heroínas mujeres como las hermanas Toledo, con María Parado de Bellido, y junto con todos ellos, con esta selección, habían incorporado una pieza, y no sé si se ve mi cursor cuando lo veo, pero bueno, en todo caso está en la esquina inferior izquierda, una pieza donde está representada la mamá de Sixto Seguil, la señora Apolonia Dorregaray, junto con un reconocido antropólogo peruano, José María Arguedas. Eh, entonces era interesante, por un lado, la selección es una selección personal de héroes que a ellos les interesaban y están construyendo su propia mirada de la historia, y por otro lado, cómo se vincula con una historia personal donde reconocen a su abuela y a un antropólogo que trabajó muy cercano a su abuela Polonia de Orgaray como parte de esta importante historia. Y entonces, en base a eso, me pidieron, queremos exhibir estas piezas. Y entonces fue una conversación en la que definimos, bueno, podría ser una exposición solo de piezas de la familia Seguil, Dorregaray,
¿no? Pero más interesante nos pareció que estas piezas dialogaran en conversación con los artistas, que dialogaran con otros artistas que también estaban trabajando estos temas de historia desde sus propias perspectivas. Y entonces ahí es cuando yo llamo a Karen, porque conocí el trabajo de Karen que ha hecho sobre temas históricos, la reivindicación de grupos marginalizados en estos recuentos oficiales de la historia. Ha trabajado Karen también mucho sobre performatividades, y le digo, podríamos hacer una exposición bien interesante en función de estas piezas y comencemos a ver qué se puede hacer, ¿no? Aquí está, aquí está ya, me adelanto un poco, pero este era el inicio de la sala de exposición. La sala justamente se iniciaba con todas las copas ya instaladas, pueden ver ahí las copas todas instaladas en la sala, y al maestro Sixto Seguil explicando estas copas, ¿no? Y entonces lo que hicimos con Karen fue comenzar a pensar con qué podían dialogar estas piezas, ¿no? Y basadas ambas en nuestra propia experiencia y trabajo previo con varios artistas, comenzamos a pensar que queríamos hacer no un recuento, pero queríamos reflexionar sobre cómo se ha contado la historia del Perú desde los ámbitos no oficiales y sobre todo desde los ámbitos rurales, ¿no? Primero, entonces comenzamos a ver qué piezas habían producido los artistas desde ámbitos rurales sobre la historia del Perú. Hicimos una selección que terminó esta es la pared de inicio, ¿no? Pero que terminó con toda esa selección de nombres que tenemos aquí: Ana María Arévalo, Manuel Breña, Enrique Casanto, Fray Luis Berrocal, Cáñado Regaray, Florentino Estrada, Benuque Banán, Ezequiel Fabián, Leonzo Fabián, Germán González, Javier González Paucar, Pedro González Paucar, Cancialina Laureana, Pedro Manrique, Antonio Paucar, Irma Luz Poma, Violeta Quispe, Teodoro Ramírez, Santiago Rojas, Sixto Seguil, Denis Sánchez, Rosalía Tineo, Jesús Urbano Cárdenas, Caterín Urbano Arévalo, Jorge Jaime Valdés, Gaudencia Yupari, una productora, Festival Huanca, de videos, y otra productora, Milito, Tradiciones y Costumbres. Para esta selección lo que nos parecía importante era, por un lado, cómo la historia se estaba contando desde otros lugares que no son el recuento oficial de la historia, pero además Karen trajo a colación un texto que fue además el que le dio título a la muestra, que es un texto del crítico literario Antonio Cornejo Polar, Escribir en el aire, y que tiene una frase muy linda que dice: no es lo mismo escribir la historia que bailarla. Y fue en esa frase que nos inspiramos para darle un sentido, el sentido teórico, el que se basó todo el trasfondo teórico de esta exposición, ¿no? Y básicamente es cómo la historia no solo se ha escrito, como se ha considerado desde la colonialidad, desde lo occidental, que la historia siempre se ha escrito, sino cómo también sobre todo se ha performado, y de allí nosotros lo extendimos, ¿no? A cómo se ha también canalizado a través de prácticas artísticas que no pasan por la escritura. Y Karen luego les va a comentar un poco más sobre este contexto de Antonio Cornejo Polar y un poco más sobre el libro. Eh, bueno, y teniendo toda esta selección de piezas de artistas que, como digo, trabajan desde estos contextos rurales, desde contextos no académicos, desde contextos un poco, en algunos casos son migrantes viviendo en ciudades, pero que provienen de familias que han migrado de lo rural al urbano, y decidimos cómo organizar todo este corpus gigante. Bueno, teníamos un corpus bien grande, han visto la lista de artistas, y teníamos un corpus bien grande de objetos. Y entonces decidimos, en función de todos los objetos que habíamos ido recolectando, fuimos conversando con cada artista, con cada taller, para que en algunos casos la mayoría de los casos ya tenían las piezas listas, piezas ya que estaban listas, y les parecía interesante ir seleccionando. Ellos mismos nos proponían: tenemos esta otra que nos gustaría exhibir. Solo en dos casos, me parece, realizaron piezas nuevas para la exposición. Y organizamos todo este conjunto, todo este corpus de piezas en estas secciones que pongo aquí. Acá hay unas vistas de la sala, no son las mejores, pero dan una idea de cómo se vio la exposición en las salas. La sala tiene dos pisos. En el piso superior, que es un piso chiquito, hicimos como una introducción donde hablábamos un poco de los símbolos patrios y algunos protagonistas de toda esta historia peruana de manera general. Ahí ubicamos justamente todos estos mates copas.
Y luego en la parte de abajo decidimos ubicar las piezas en función de estos grandes eventos que han marcado la historia del Perú. Son eventos que son reconocidos desde la historia oficial, pero lo interesante es cómo son contados desde otros lugares no oficiales, ¿no? Entonces teníamos toda una sección dedicada a los incas, otra sección dedicada a la independencia, las guerras de la independencia. En el Perú, la independencia se marca entre 1821 y 1824, los procesos de la independencia, las guerras de la independencia. Luego, todo un tema para una guerra que determinó muchísimo de la sociedad, el pensamiento, etcétera, en el Perú a fines del siglo XIX, que fue la Guerra del Pacífico, y decidimos quedarnos ahí, ¿no? No quisimos avanzar mucho más, salvo una pequeña reflexión al final desde lo contemporáneo, pero preferimos enmarcarnos en estos eventos grandes para ver cómo habían sido contados desde diferentes lugares. Y también teníamos una sección al medio de todo, porque iban haciendo como un recorrido, ¿no? Alrededor de la sala, estas secciones de Incas, Independencias, Guerra del Pacífico, y en el centro de toda la sala teníamos una sección dedicada a la participación de las mujeres, ¿no? Que es un tema también que vamos a comentar luego. Y una cosa más que fue para nosotros interesante en esta conceptualización, y con eso termino esta parte, es que incluimos citas de personas que habían investigado antes, ¿no? Sobre estos temas. No queríamos reconocer el trabajo que han hecho otros investigadoras e investigadores sobre varios de estos temas, cómo ya han comenzado a plantear cómo se tiene que tener otras lecturas de la historia del Perú, y recopilamos esos textos, y para tener consideración de esos textos ya escritos, lo que hicimos fue elegir citas textuales de cada uno de estos textos que explicaban cada una de las secciones de la muestra, ¿no? Y de esa manera podíamos reconocer también a otras personas que antes que nosotras ya han venido investigando y planteando aportes interesantes en este sentido de la lectura de la historia del Perú. Hemos dividido, después de contarles un poquito cómo comenzó todo este proyecto, hemos dividido la presentación. Yo voy a hablar un poco sobre los objetos y Karen más bien se va a referir a las prácticas performáticas, sobre las cuales tratamos en la exposición. En el caso de los objetos, quería hacer una precisión aquí, porque cómo se conecta todo esto de los objetos a las performatividades. Y es que pensábamos cómo todos estos objetos han sido producidos, han sido la enseñanza de cómo hacer estos objetos, no ha sido transmitida en un entorno académico donde aprendes a través de manuales, textos, etcétera, sino a través del aprender a hacer, mirando, haciendo, ¿no? Entonces también hay una performatividad ahí en casi todos los objetos que incluimos en la muestra, en donde esta enseñanza en talleres de padres a hijos, de madres a hijas, y cómo haciendo, mirando con tu cuerpo, vas aprendiendo a hacer estos objetos que tenemos aquí. Una de las cosas que llama la atención en algunos de estos objetos es la inspiración en la circulación de imágenes oficiales, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí una serie de esclavinas que son parte de un traje de danza que se usa en la Sierra Central para la negrería. Debería ir calculando el tiempo. Y en estas esclavinas está representada la imagen de un héroe nacional, Tupac Amaru, un héroe que en el siglo XVIII se enfrentó a las autoridades coloniales. De este héroe, como nos manifiesta Natalia McLuff en un texto, no se conservan imágenes, porque como fue una persona que se enfrentó a las autoridades coloniales y fue vencido, ¿no? Quiso defender los derechos de la población indígena, pero fue derrotado al final en una batalla. Entonces, después las autoridades coloniales decidieron que no se podía seguir reproduciendo ninguna imagen, nada que hiciera referencia a Tupac Amaru. Entonces, imágenes del momento, de ese tiempo, no existen, salvo una por ahí que han ubicado, pero es bien rara. Y entonces, más bien, luego, en el siglo XX, durante el gobierno del general Velasco Alvarado,
se hace un concurso, porque el gobierno de Velasco Alvarado se inspira en esa imagen del héroe que defiende a los campesinos. Este gobierno de Velasco Alvarado en los 70 fue un gobierno militar, una dictadura, pero con una tendencia izquierdista, y quería reivindicar la imagen de los campesinos, y entonces deciden agarrar este héroe, usar este héroe no colonial como la imagen de este gobierno que va a luchar por los campesinos. Y se producen toda una serie de imágenes, imágenes inventadas, imágenes creadas en el contexto de los 70. Y son esas imágenes las que circulan por varios lugares del país. Lo interesante es cómo esas imágenes que circulan, ¿no? Circulan a través de pósters, a través de diferentes materiales impresos, ¿no? Son apropiadas para estos trajes de danza, y luego Karen les va a hablar más de la danza, pero son apropiadas para estos trajes de danzas y son incorporadas en los trajes, ¿no? Tupac Amaru murió descuartizado, ¿no? Y entonces en estas composiciones es interesante como para contar la historia, sobre todo en la de la izquierda y la del centro, no se está viendo a Tupac Amaru descuartizado, sino como lo han analizado, uy, se me fue el nombre de la investigadora, pero hay una tesis sobre esto, cómo pone a los... Anita Tavera. No, no es Anita, Susana, ay, perdón, se me fue. Pero hay una tesis sobre esto, sobre las representaciones de Tupac Amaru, y en vez de representar al héroe descuartizado por los caballos, está el héroe al centro vivo, ¿no? Con la imagen viva del héroe creada durante los 70 y al lado los caballos que significan este final injusto, ¿no? De la descuartización que sufrió. Voy a pasar esta, pero esta es una obra de imaginería que recrea, ¿no? Cómo se usa esas esclavinas, y ahí vemos esta imagen, que es una imagen típica de los 70 del gobierno de Velasco, cómo se reproducen esas esclavinas de la Sierra Central. Pero por otro lado, también hay otra historia que se cuenta, ¿no? De Tupac Amaru y que ha persistido más bien, y esto lo ha investigado el historiador Pablo Macera, que ha persistido a través de los textiles, de una manera más velada. No se podía hablar abiertamente desde el siglo XVIII de Tupac Amaru, y entonces a través de ciertos símbolos en una serie de tejidos cusqueños se logró mantener esa presencia de Tupac Amaru de una manera más escondida, ¿no? Y Pablo Macera dice que hay unas representaciones, a ver, dónde está con sus caballos. Sí, siempre se me pierde por aquí. Pero por ejemplo, aquí hay uno volteado, ¿no? De un Tupac Amaru con el sombrero y sobre el caballo, no sé si la pueden ver, y que hace referencia a este Tupac Amaru del que no se podía hablar, pero además luego se comienzan a incorporar estas imágenes del gobierno velasquista, ¿no? Del Tupac Amaru con el sombrero, y ahí ya se me fue, por ahí está. ¿En cuál fila está? El Tupac Amaru con el sombrero. Ay. justo estabas al otro lado, al otro extremo. Sube un poquito más, sube uno, dos, ahí baja, baja Aquí uno, está, aquí está, aquí dos, está, ahí. acá. Ya. Ah, ¿No? Entonces, como también en los textiles se comienza a incorporar la imagen del gobierno velasquista también para traerlo a esta historia que se mantuvo a través de esta forma, un poco más, sobre todo además los tejidos es interesante, porque estos tejidos son hechos por mujeres. Entonces, como las mujeres a través de esta manera un poco más disimulada lograron mantener la imagen de Tupac Amaru, y además Macera también dice cómo, por ejemplo, hay una festividad de San Isidro Labrador el 18 de mayo que coincide con la fecha de la ejecución de Tupac Amaru, entonces también a través de esta festividad se mantiene viva la imagen de Tupac Amaru, ¿no? Entonces también eso es interesante. Eh, sobre sobre Tupac Amaru hay bastante información, ¿no? Sobre todo porque, como les decía, esta imagen se recupera en la época de los 70 del gobierno velasquista. Pero hay otro héroe también indígena, Juan Santos Atahualpa, sobre el que se ha escrito un poco menos, que también hace una rebelión en el siglo XVIII en la zona de la Sierra Central y la Amazonía. Se dice que uno de sus padres era Xáninca y el otro cusqueño, y entonces organiza una rebelión desde el ámbito amazónico. Ahora ya hay un poco más de información, investigación sobre este héroe, pero en algún momento casi no se tenía muchas noticias. Y hay un pintor Xáninca, Enrique Casanto, que decide investigar toda esa historia de Juan Santos Atahualpa, este líder, a través cómo se ha mantenido oralmente en su comunidad.
Entonces hace una recopilación de esta transmisión de esta historia de manera oral. Él no mira los documentos, hay ahora algunos documentos, hay investigadores ahora mirando los documentos escritos en la época colonial, pero Casanto recopila la historia oral y en base a eso pinta esta historia, ¿no? Lo interesante además de esta historia, desde el punto de vista xáninca, bueno, que participan José Santos Atahualpa a la izquierda y que cuando muere lo sucede su hijo Josecito en esta batalla, pero además cómo logran ganar estas batallas contra los españoles que venían muy armados, y eso es algo que nunca se ha logrado explicar mucho desde la historia, pero los Ashaninkan lo explican porque los guerreros tenían este poder de transformarse en animales poderosos y que va con la cosmovisión, ¿no? En los conocimientos amazónicos de la transformación de personas en otros seres, y que con esto lograban vencer en las batallas. Creo que tengo que ir un poquito más rápido. La circulación de imágenes también es interesante en otros materiales, ¿no? Desde fines del siglo, durante el siglo XIX, inicios del siglo XX, circulan muchas pinturas, ¿no? Se produce la historia oficial a través de pinturas, la pintura académica de historia. Y tenemos una serie de imágenes, como sobre todo hechas por este pintor Juan Lepiani a fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, que son esas grandes pinturas de historia que están en los museos y que han reproducido en la educación escolar, se han reproducido en muchos materiales como contando una especie, consolidando una narrativa oficial de la historia peruana de la independencia. Estas imágenes circularon, ¿no? Acá tenemos la respuesta de Bolognesi, acá tenemos Juan Lepiani, el último cartucho, ¿no? Imágenes que son todos acá en el Perú, sabemos algo de estas batallas, y las imágenes que tenemos son las que nos proporcionan estas pinturas, que son una visión particular, ¿no? No es que así sucedió, pero tenemos esa sensación porque han circulado tanto que se construye esta narrativa de que sucedió de esta manera. Estas imágenes circulan y son apropiadas por artistas, como por ejemplo estos buriladores de un pueblo muy chiquito, Churcampa, en el límite entre Huancavelica y Ayacucho, y las reproducen en mates burilados. Acá pueden ver la respuesta de Bolognesi, por ejemplo, esta que está aquí, ¿no? Reproducido en un mate burilado. Y el solo hecho de ser apropiada y reproducida en un soporte que no es la pintura, esta pintura gigante académica, sino un mate pequeño que va a ser utilizado para decorar una casa de una burguesía rural, cambia la lectura sobre esa representación, ¿no? Es una apropiación en otro material y en un formato mucho más cercano a quien lo usa, ¿no? De esta misma manera, también tenemos más recientemente un proceso similar que ha sido hecho por Jesús Urbano Cárdenas. Jesús Urbano Cárdenas es retablista, ayacuchano, y también se inspira en imágenes oficiales, y con esto ya voy cerrando. La proclamación de la independencia, ¿no? La proclamación de la independencia, según los historiadores, sucedió de una manera distinta. Y no solo esta es la proclamación de la independencia en Lima, la capital del Perú, pero se proclamaron independencias en distintos sitios. Pero esta es la imagen que se ha consolidado como aquí se dio la independencia del Perú y circula así de esta manera, ¿no? Jesús Urbano Cárdenas se apropia de imágenes como esta. También tenemos esta de Daniel Hernández, la capitulación de Ayacucho, también un evento fundacional de la independencia peruana, y los reproducen los retablos. Nuevamente esta reconfiguración de esta pintura académica gigante en retablos, que además incorpora estas imágenes dentro de un universo florido, y las flores de los retablos hacen referencia a flores específicas del área de Ayacucho. Entonces está trayendo esa imagen general a un contexto específico ayacuchano, ¿no? Apropiándose. Y además esta la reconfigura porque la representa desde el otro lado, ¿no? Mientras que en la imagen de Lepiani, voy a retroceder aquí, perdón, está desde el estrado hacia el pueblo, hacia el público asistiendo, y casi no se visibiliza quiénes están allí. Jesús Urbano la representa del otro lado, dándole protagonismo a este pueblo que asiste, que ha sido parte fundamental de las batallas y que no ha sido reconocido, y lo pone en primer plano, y los héroes quedan en el segundo plano. Más cuando uno ve la obra, la parte superior del cajón hace que le dé un poco de sombra a los héroes que están ahí, y lo primero que vemos es realmente al público asistiendo a esta declaración, ¿no? Y, uy, ya se me terminó el tiempo, pero hay otras imágenes que más bien reclaman otras historias que no han sido contadas por el mundo oficial, como esta del puente de Iscuchaca en Huancavelica, que rara vez nos
sabemos desde el ámbito oficial sobre estas pequeñas batallas libradas durante la independencia en pueblos más pequeños. Esta es en Huancavelica, o esta de aquí, que es una imagen muy dura de una batalla entre campesinos en Azapampa, en la Sierra Central, contra los realistas, y cómo los realistas barren con toda esta población que no estaba eh, bien equipada, ¿no? Y nos habla de cómo siempre son ciertas poblaciones, los campesinos, los que tienen menos, los que siempre sufren las consecuencias de la historia, ¿no? Es una pieza que mueve mucho, se pueden ver los diversos personajes, personas llorando, personas muertas. Es muy fuerte esta obra, ¿no? En lo de las mujeres lo voy a dejar porque Karen va a hablar un poco más sobre las mujeres para ya no pasarme del tiempo. Y solo quería una reflexión final, y es como desde el presente también los artistas desde estos objetos están reflexionando sobre la historia, en este caso dos obras, una de una ceramista ayacuchana, Rosalía Tineo, una bordadora ayacuchana, Gaudencia Yupari, cómo están reconociendo a los campesinos, ¿no? Hombres y mujeres que también han participado en las batallas, anónimos y que no han sido considerados en las historias oficiales, y como desde el presente también hay varias obras que hablan desde el presente. Esta de Teodoro Ramírez nos muestra la época incaica, nos muestra la Guerra del Pacífico y nos muestra un evento que en la historia peruana reciente fue muy doloroso, muy violento, el conflicto armado interno, y donde siempre han sido los campesinos, las personas de menos recursos, los que han salido perjudicados en todas estas historias, y además no han sido reconocidos, ¿no? Eh, Aquí también Fray Luis Berrocal desde el presente no hace toda una recopilación de héroes de la historia del Perú, y termina la serie con esta imagen de la inferior derecha, donde son los presidentes más recientes y les tapa los ojos, ¿no? Diciendo cómo no pueden ver los problemas que siempre nos aquejan como peruanos. Y finalmente también varios artistas que desde el presente y con hechos mucho más recientes que han ocurrido en los últimos años en el Perú, y cómo el gobierno, ante los reclamos de muchas poblaciones que salieron a protestar, las personas fueron asesinadas durante esos reclamos, y en muchos casos fueron acusadas de terrorismo, fueron acusadas injustamente, y sucedieron toda una serie de matanzas en los últimos años aquí en el Perú, y eso se sigue reflejando en este tipo de arte. Ahí lo voy a dejar para que Karen continúe. Muchas gracias, Gabriela. Yo sé que Gabriela ya agradeció por las dos, pero yo también quiero reiterar mi agradecimiento a la Asociación para el Arte Latinoamericano y, por supuesto, a Gisela por acompañarnos y por su generosidad, y a todos ustedes quienes nos acompañan a la presentación del libro. Yo he escrito un poquito, nada más, no una parte para que no se me vaya, la idea que quería comentar, que tiene que ver con el título de la exposición, que es que es esta frase de la que habló Gaby al comienzo de su presentación, que nos resonó muchísimo a la hora de conceptualizarla, y que forma parte del libro Escribir en el aire, ¿no? Y es interesante que haya sido Antonio Cornejo Polar, que viene de la crítica literaria, quien escriba un libro que tiene que ver con las limitaciones del texto, con las limitaciones de la escritura, ¿no? Y Escribir en el aire sugiere precisamente esta escritura efímera, volátil, viva, propia de la oralidad performativa, ¿no? Solamente para resumir un poco lo que nos resonó, que está casi todo en el primer capítulo del libro, de donde precisamente está la frase, escribir en el aire. Cornejo Polar inicia el capítulo desde una perspectiva crítica sobre la modernidad occidental, subrayando que en contextos como el peruano, la escritura no ha desplazado ni sustituido por completo a la oralidad, mientras que la escritura se asocia con poder, archivo y legitimación institucional. La oralidad encarna memoria, flexibilidad narrativa y resistencia cultural. Para él no se trata de una oposición binaria, sino de una tensión productiva.
en la que ambos modos coexisten, se influencian y en muchos casos se contaminan. Y esto, por supuesto, está muy hermanado con conceptos que salen desde otros campos de estudio, como el del estudio de la performance y el libro muy conocido de Diana Taylor, El archivo y el repertorio, sobre el cual también Gabriel y yo eh, comentamos mucho a la hora de conceptualizar esta exposición. Y para Diana Taylor tampoco son conceptos opuestos, sino también son formas complementarias de memoria que conviven en tensión. Por supuesto, sí se apunta a que en estos contextos postcoloniales el archivo ha tenido supremacía sobre el repertorio al considerarlo más civilizado, confiable o racional. Sin embargo, el repertorio conserva saberes, memorias no documentadas como las de los pueblos, y precisamente de la parte que yo voy a ocuparme para hablar en esta presentación es del repertorio, ¿no? De ese archivo, de esa memoria viva, ¿no? Em, Cornejo Polar también señala, ¿no? En su texto, en este primer capítulo, que las culturas andinas no reproducen la escritura dominante, sino que la reformulan desde su lógica simbólica, ¿no? Y este primer capítulo deja claro que la cultura peruana no es simplemente oral ni escrita, sino es una mezcla conflictiva. Y yo creo que en muchas de las escenificaciones de las danzas que nosotros hemos colocado en la exposición, y en muchas otras que no hemos, que no hemos puesto por un tema el arco temporal que acotamos, los temas que decidimos subrayar en la exposición, también están, ¿no? Y aquí me quiero detener precisamente en el Apu Inca, que son las fotos que estamos mirando ahora. No son fotos que estuvieron en la exposición, aunque el Apu Inca sí formó parte, sino son fotos que yo tomé en una visita que hice a la celebración de la Mamá Chacocharca, que es una virgen, dentro de la cual se celebra y se baila el Apu Inca, que es una representación sobre la captura y la muerte de Atahualpa, ¿no? Que es es un episodio que marca el fin, digamos, ¿no? El inicio de la colonización española y el fin del imperio incaico, ¿no? Eh, la muerte de Atahualpa ha sido muy escenificada, no solamente en el Perú, también en Bolivia, ha sido muy estudiada, ¿no? Luis Millones, mismo Cornejo Polar, el Instituto de Musicología de la Católica y Gisela, que forma parte también de ese grupo de estudios, bueno, ha sido motivo de bastantes representaciones visuales, fotógrafos, ¿no? Em, por lo que significa ese episodio. A mí me parece bien interesante, algo que yo no había reparado, pero justamente releyendo Escribir en el aire de Antonio Cornejo Polar, para él es un episodio medular en el desencuentro entre la escritura y la oralidad por esta escena que a todos nos enseñan en el colegio, que es este desencuentro entre el cura Valverde, que se llama Valverde, que va a enseñarle la Biblia, a querer evangelizar al Inca, Atahualpa, y le dice, aquí está la palabra de Dios, ¿no? Y él trata de escuchar, ¿no? Pero era un libro, ¿no? Y no escucha nada y lo tira, ¿no? O sea, y para Antonio Cornejo Polar ahí radica, o digamos que es un episodio que podría encarnar la metáfora de este desencuentro entre intentar este sometimiento desde lo colonial la oralidad por debajo de la escritura, ¿no? Intentar someter este. Entonces es interesante que un espacio como el Apu Inca, que de alguna manera concentra este territorio también converja tanta complejidad, ¿no? Lo que vemos acá son algunos de los mantos de algunos de los personajes que forman parte del Apu Inca, en la cual vemos representados a los incas atrás. Hay muchos mantos que son bordados y que algunos, así como Gaby estaba comentando, de estas pinturas de pintores muy académicos de las bellas artes que son de Europa y que terminan siendo reflejados en esta materialidad, lo que nosotros estamos viendo son ilustraciones que forman parte de textos escolares en muchos casos. De hecho, hay mantos, no encontré la foto, pero hay mantos que tienen las láminas de todos los incas que nos enseñan en el colegio y que las bordan, ¿no? Entonces también es esa clase de
de traslado visual la que se baila, ¿no? Al finalmente es ese texto escolar que sale a las calles a bailar y de la que forma parte todo el pueblo, toda la ciudad y que la historia se está de alguna manera bailando, ¿no? En ese momento. Em, Siguiente, por favor. ¿Verdad que yo no lo puedo mover, que estaba dándole clic? Entonces, bueno, nada, otra cosa interesante también es que la cantidad de artistas, ¿no? Que forman parte desde los vestuarios, las máscaras, los bordadores, ¿no? Que convergen también dentro del Apu Inca. Siguiente. Sí, esa- y otra cosa que también me pareció interesante fue encontrar dentro de esas fotos de Apu Inca que visité en el 2019 en Zapayanga, en el Valle del Mantaro, que es en el centro del Perú, encontrar esta comparsa de Tunantada LGTBQ, que fue a cantarle, a bailarle a la Virgen de Mamá Chacocharcas dentro de esa fiesta, porque también precisamente tiene que ver con con esta reescritura de la historia, con esta negociación de la historia, ¿no? Con esta negociación de los personajes que forman parte de la historia, ¿no? Y que no necesariamente es un conflicto que es entre españoles e indios, entre ricos y pobres, ¿no? Porque incluso me acordé que cuando fuimos a ver cuando pasó la comparsa LGTBQ, las otras personas pifiaban, ¿no? No sé cómo explicarlo para que se entienda, ¿no? Pero eh, no estaban cómodos, ¿no? Las mismas personas del lugar que estaban ahí no estaban cómodos con la presencia de las danzantes de la comunidad del LGTBQ. Pero es parte precisamente de esa complejidad de la que, bueno, de la que habla Cornejo Polar, pero muchos y muchas investigadoras, ¿no? Dentro de lo complejo que termina siendo este espacio social. Siguiente, por favor. Lo que incluimos, que a mí eso también me parece muy interesante de lo que dice Diana Taylor en el archivo del repertorio, es quién escribe la historia, quién la cuenta, quién decide que permanece y que no. Es que cuando cuando pensamos en la exposición con Gaby, también pensamos mucho en los espacios de enunciación y para nosotros era muy importante poner cuál era el registro de los actores locales, ¿no? De hecho, fuimos al Valle del Mantaro a buscar productoras locales que hubieran grabado hubieran grabado el Apuinca, las danzas que nosotros incluimos, ¿no? Entonces fuimos a buscar videos que se graban localmente, ¿no? Que tienen sus propias lógicas de representación. Y incluimos a Festival Huanca Producciones y también a un fotógrafo del Valle del Mantaro que se llama Jorge Jaime Valdés, ¿no? Y bueno, fue una de las cosas que estaban en la parte de los incas, ¿no? Que habló Gabriel al comienzo. Siguiente, por favor. Otra cosa también que me parece interesante, aunque Gaby ya habló de las esclavinas y de esta época del el gobierno del general Velasco Alvarado, que justamente es durante el sesquicentenario de nuestra independencia, o sea, hace poco hemos pasado por el bicentenario, por los 200 años, pero el general Velasco Alvarado, que propone un gobierno nacionalista, él está en el 150, ¿no? Años, que también se conmemora, y él pone en escena y pone en vitrina héroes y heroínas indígenas que no habían hecho los otros gobiernos. Por eso la producción cultural sobre esclavinas de Tupac Amaru, sobre danzas y la representación de héroes y heroínas como Tupac Amaru es bastante grande, ¿no? Y luego, bueno, esa tradición ha continuado. Pero a mí también me pareció interesante traer a colación, aunque no incluimos escenificaciones teatrales en la exposición, solamente incluimos aquellas escenificaciones que tenían danzas, ¿no? Pero las teatrales no las incluimos
que yo creo que merecerían una exposición aparte. También la cantidad de representaciones escénicas que hay en los pueblos, en las cuales también se termina reescribiendo la historia, ¿no? Y esta foto donde está Tupac Amaru, que finalmente es descuartizado, como dice Gabriela, pisándole la cabeza a un español en una de las escenificaciones de la batalla de Sangarará, a mí me pareció bien interesante, pero bien conmovedora, ¿no? Conmovedor el momento en el que sucede eso y todo el pueblo se levanta como si fuera un partido de fútbol a victoriar. Esa fue una escenificación de la batalla de Sangarará, que es la única batalla que ganamos de la rebelión de Tupac Amaru, y que solamente esa batalla, y no se cuenta lo demás, es conmemorada todos los años en mismo Sangarará, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, Otra de las danzas que nosotros incluimos en la exposición fueron dos danzas que tenían que ver con la guerra del Pacífico, con la guerra con Chile, y que son ambas del Valle del Mantaro. El Valle del Mantaro es la identidad de ese espacio, el Valle del Mantaro, que está en la Sierra Central del Perú, está totalmente marcada por la Guerra del Pacífico, ¿no? La Guerra del Pacífico también la perdimos frente a Chile y eso ha generado un trauma nacional que hasta el día de hoy, pues, tiene bastantes repercusiones, ¿no? Hay gente que incluso dice que se debería hacer una comisión de la verdad de todas las pérdidas que hubieron, ¿no? Porque todavía hay generaciones que tienen ese recuerdo vivo, ¿no? Por lo que le cuentan sus padres o sus abuelos. Pero en el Valle del Mantaro la historia fue diferente, ¿no? La historia nacional fue una derrota, pero en el Valle del Mantaro hubo un caudillo de nombre Andrés Avelino Cáceres que puso en valor, pues, a la resistencia indígena, ¿no? Sus filas estaban conformadas por mujeres y hombres indígenas, y en la campaña de la Breña, en el Valle del Mantaro, esa guerra sí se ganó, ¿no? Entonces, el relato de la Sierra Central frente a la Guerra del Pacífico es diferente a la que tenemos en todo el resto del Perú. Lo que a nosotros nos enseñan en el colegio sobre la Guerra del Pacífico es muy diferente a cómo lo vive la Sierra Central, ¿no? Y eso está reflejado en mucho de su producción cultural. Y ahí tengo que citar definitivamente el otro ensayo que está en el libro, que es el de Pedro González Paucar, que es artista, forma parte de la exposición, pero además es un investigador académico que escribe un texto en la cual recopila una serie de piezas que dan cuenta de cómo el Valle del Mantaro, la identidad del Valle del Mantaro está muy relacionada y vinculada en su producción cultural con la Guerra del Pacífico, ¿no? Entonces, en el caso de los Abelinos, de la cual exponemos varias piezas, siguiente, por favor. No solo pusimos un video, sino máscaras, imaginería, mate burilado, ¿no? Los abelinos evocan a este caudillo que se llamaba Andrés Avelino Cáceres, pero eran soldados que se disfrazaban con harapos para poder espiar lo que decía el ejército enemigo, ¿no? Ese es el relato que hay detrás de la danza. Luego, bueno, se convierte en una danza que es evocada, que es danzada todos los años en la zona de San Jerónimo, precisamente del Valle del Mantaro, ¿no? Hay un relato que reivindica también incluso la pobreza, ¿no? Se reivindica la pobreza. Sus trajes son harapos, ¿no? Y a veces algunos debajo del traje de harapos bailan con terno, ¿no? Em, con un traje, ¿no? Y entonces tiene que ver esa danza mucho en algunas investigaciones que se han hecho, he leído que tiene que también que ver mucho con que surge un poco con las desigualdades sociales, ¿no? Porque es una reivindicación precisamente de la gente que tiene menos recursos y cómo terminan siendo, pues, las personas más claves para que se gane la guerra. Siguiente, por favor. La otra danza que incluimos y que también es del Valle del Mantaro y tiene que ver con la Guerra del Pacífico es la Mactada de Cáceres o Tropa de Cáceres, y lo que estamos viendo es una imaginería de Germán González Alfaro,
Em, y sobre la Mactada de Cáceres, Magta en quechua es joven, y tiene que ver con los jóvenes y las jóvenes que participan que participan con Cáceres en la guerra, en la campaña de la Breña y que logran de alguna manera aportar a este triunfo, ¿no? Que se logra. Pero yo sí, particularmente sobre el tema, sí, a mí lo que me sorprende mucho es el rol que se le da a las mujeres. Siguiente, por favor. Porque en la Mactada de Cáceres y en sus muchas representaciones, una de las personajes principales son las Rabonas, ¿no? Y aquí las Rabonas, pues son las mujeres que organizaban toda la logística de la guerra, ¿no? En la división sexual del trabajo, pues ellas eran las personas que preparaban la comida, preparaban los campamentos, ¿no? Hacían miraban que todo la medicina, la enfermería, ¿no? Y sin embargo, en la Mactada de Cáceres, existe el personaje de la mariscala de campo, ¿no? Existen las mujeres armadas, ¿no? O sea, eran mujeres que iban al campo de batalla, ¿no? Entonces hay eh, un, u- eh, toda una cuestionamiento, pues, a los roles tradicionales de género y sobre todo a la representación tradicional de lo que era la Rabona que nosotros y nosotras conocemos clásicamente por los óleos de un acuarelista, las acuarelas de Pancho Fierro, que siempre las representó encorvadas y detrás del hombre. De hecho, les pusieron rabonas porque eran como el rabo, ¿no? Del hombre detrás. Entonces, en una danza como la Mactada de Cáceres, digamos que hay un trastocamiento de roles este, total, ¿no? Y ahí quisiera hablar también de una pieza que formó parte de la exposición, que es La Rabona y Soldado de Santiago Rojas, de un maestro imaginero cusqueño, y que también en la imaginería, es la imagen que vemos al centro, pone al revés de la acuarela de Pancho Fierro, ¿no? La Rabona va adelante y el soldado va atrás, ¿no? Y eso se condice mucho con lo que dijo una escritora sobre las Rabonas, una escritora del siglo XIX, que es como una precursora feminista, que es Flora Tristán. Flora Tristán les llamó a las Rabonas la vanguardia femenina de la guerra, ¿no? Y eso tiene que ver con las mujeres, contando la historia de las mujeres también, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, bueno, luego quería hablar brevemente de María Parado de Bellido. María Parado de Bellido es la gran heroína peruana y en las representaciones escénicas nuevamente es muy interesante cómo resuena mucho con el pensamiento de Cornejo Polar. En las representaciones también hay un trastocamiento de roles en las mujeres. Yo creo que hay esa libertad, este, hay esas formas de representación que creo que es muy difícil que las veamos incluso en lo visual plasmado, ¿no? Y siguiente, en la exposición nosotros pusimos una tabla de Sarwa que hizo la artista Benuque Banam en el 2019 y que es quizá la primera representación de una María Parado de Bellido indígena. María Parado de Bellido, a María Parado de Bellido siempre se le ha representado acriollada, ¿no? De hecho, hay un texto muy bueno del antropólogo Nelson Pereira que hace la ruta de cómo se decide la primera representación oficial de María Parado de Bellido, que es una escultura en 1924, hace casi 100 años, ¿no? Y cómo se decide, ¿no? Cómo se decide quitarle los rasgos indígenas de alguna manera, ¿no? Y las representaciones que se han hecho posteriormente siempre han sido acriolladas, ¿no? Y la más popular de la maestra Edna Velarde también, ¿no? Y de alguna manera, Benuque Banán hace esta tabla de Sarwa de una mujer ayacuchana como ella misma, de una zona muy cercana a la que es ella, inspirada en las mujeres de la zona. Y eso también está ocurriendo en lo escénico, eso también está ocurriendo en las representaciones por eh, ya me voy a apurar, ya falta creo que una diapositiva, que bueno, ¿no? Son mujeres locales las que representan. Siguiente, por favor.
Bueno, finalmente terminar un poco con el humor, que es que en las representaciones se sigue, de alguna manera, reescribiendo la historia, ¿no? Reescribiendo la historia oficial, ¿no? Y solo mencionar una anécdota que ha pasado hace muy pocos días en la fiesta de Paucartambo de la Virgen del Carmen, que ha sido el 16 de julio, 15, 14, 15, 16 de julio, en la cual la televisión nacional estaba haciendo una transmisión en vivo y los danzantes empezaron a gritar contra la presidenta de la República y su mandato, ¿no? Y cortaron la transmisión inmediatamente, ¿no? Entonces creo que esa historia que se baila va a seguir, eh, yo creo que va a seguir está ahí para incomodar, precisamente, no está ahí para, de alguna manera, disputar los sentidos. Es ahí donde está, creo, la batalla simbólica, ¿no? Y nada, lo dejo ahí para poder seguir dialogando. Muchas gracias. Sí, solo para terminar esta presentación quería mostrarles, este es el libro, bueno, el PDF del libro, ¿no? Y para no tomar más tiempo, el libro tiene un ensayo en el que Karen y yo tratamos estas ideas que les hemos presentado el día de hoy. Y también el libro incluye, y creo que eso es importante, este artículo que lo mencionó Karen en su presentación, de uno de los artistas que participa en la muestra. Es un artista, Pedro González Paucar, de la Sierra Central, del Valle del Mantaro, pero también investiga. Entonces nos pareció importante tener la mirada de un investigador y además es practicante de estas artes y que nos hace una historia sobre estas prácticas regionales en el área de la Sierra Central. También están reproducidas todas las obras que estuvieron en la exposición y están organizadas según estuvieron organizadas en la muestra, ¿no? Ahí están todas las fotos. Con eso terminamos esta parte y para tener un poco de tiempo de conversar, le pasamos la palabra a Gisela. Ahora sí. Ok. Bueno, yo quiero empezar felicitando no solo por la exposición, sino también por el libro. Yo creo que el libro es, bueno, es muy bonito, es una edición muy bonita, pero también tiene textos muy valiosos, ¿no? Aparte de las fotografías que también nos han compartido ahora Gabriela y Karen. Em, y quiero, bueno, además de felicitar, agradecer por la invitación tanto de los organizadores de esta presentación del libro, como de manera muy especial a Karen y Gabriela. Conozco el trabajo de ambas y una de las cosas que yo destaco es que, por ejemplo, uno de los temas que ellas en sus trabajos anteriores, ¿no?, ponen en entredicho es esta dicotomía que aún es muy predominante en el ordenamiento del mundo, y que es la dicotomía arte-artesanía, ¿no? Una dicotomía que ha servido para, como dispositivo de diferenciación y exclusión social en el campo del arte. Eh, Como ellas muy bien explican en el libro y se puede también se puede entender de lo que nos han presentado, ellas optan por llamar a las piezas que exhiben representaciones y prácticas regionales. Y a mí me parece interesante que ellas opten por ese término y no arte o artesanía, ¿no? Porque es una manera de esquivar la discusión de esa dicotomía para más bien seguir trabajando en poner en entredicho otras dicotomías más que son importantes, ¿no? Y que han configurado formas de diferenciación y exclusión de la historia, por ejemplo, en el campo de la historia, no en el campo del arte, sino de la historia. ¿A qué dicotomías me refiero? Por ejemplo, la distinción entre historia y mito, ¿no? O entre teatro y rito, o entre conocimiento y saberes, ¿no? Ciencia y saberes, o entre política y cultura, que al final de cuentas tiene que ver con lo que han estado comentando, que es esta posibilidad de pensar
cómo diferentes grupos han reflexionado sobre la historia, la han documentado y la recrean a través de formas que no son la escritura, ¿no? O sea, detrás de eso está pues la problematización, la poner en entredicho estas otras dicotomías que yo he mencionado. Y yo diría que el valor de la propuesta curatorial y que también está muy bien discutido en el texto que ellas escriben, el valor está en que al mismo tiempo que la exhibición presenta las piezas como piezas de arte, porque además se exhiben como objetos únicos, ¿no? Al mismo tiempo que hacen eso, en realidad están desplazando estos objetos de arte a otro régimen. Lo están sacando del régimen del arte para ponerlo en otros regímenes, ¿no? Porque los problematizan como documentos históricos en su propio derecho de ser documentos históricos, no son documentos escritos, pero yo pienso que pueden verse, y creo que la propuesta es, miren estas piezas como documentos históricos, ¿no? Y también como expresiones culturales. Entonces, como documentos históricos, lo son, pienso yo, y creo que ahí coincido con la propuesta que ellas hacen, son documentos históricos porque o sea, documentan y comentan eventos de la historia nacional, regional y local. Entonces, el conjunto de objetos que son exhibidos, yo los entiendo como un archivo histórico, pero no el archivo institucional, oficial, que Diana Taylor problematiza, ¿no? Sino como un archivo alternativo, donde los eventos históricos son evocados desde mm, o sea, supone una evocación situada de parte de los artistas, ¿no? Y me refiero a situada en dos sentidos. Uno que tiene que ver con el lugar social al que pertenecen los artistas que crean estas obras, pero también situado desde lo que podríamos llamar una materialidad o la experticia y la práctica expresiva, ¿no? Detrás de cada una de estas piezas hay un conjunto de saberes que también tienen que ser transmitidos de generación en generación. Gabriela y Karen han hecho referencia a eso. Y el texto de Pedro Gamarra, El Huaco Soldado, refiere a eso, o sea, todo el conocimiento que está detrás de crear una pieza, ¿no? Entonces, la historia que es documentada por esas piezas, ¿no? Es situada, digo yo, es una evocación situada porque se hace a partir de las posibilidades que brinda la materialidad del objeto y también de las experticias y técnicas que de manera histórica han heredado estos artistas, ¿no? No es lo mismo, pues, contar el mismo hecho histórico en un mate burilado que además está inscrito en una tradición regional, que en una tabla de sarwa o en un retablo yacuchanos, ¿no? Cada uno es una forma distinta, o sea, por su materialidad y por lo que esta materialidad permite hacerle al artista, permite que el artista haga, ¿no? Constituye una manera particular de dar cuenta de un evento histórico, ¿no? Entonces, por eso digo que se trata de un archivo histórico que evoca situaciones históricas desde la condición situada de los artistas, ¿no? Entonces, no pretende ser una historia única, pretende más bien ser las historias posibles o sea, las que pueden ser contadas, ¿no? Entonces, estas piezas, sí, son obras artísticas, pero y acá como estaba diciendo, las curadoras inciden en presentarlas como documentos históricos, ¿no? Pero también como expresiones culturales, porque se trata de objetos
que se usan, ya sea, por ejemplo, para personificar figuras históricas, como las máscaras de los abelinos. O sea, son objetos son piezas artísticas, pero porque tienen una dimensión estética, etcétera, pero también se usan, tienen un valor de uso que tiene que ver con personificar a personajes, figuras históricas, ¿no? O son piezas que se portan en el cuerpo como escudos, ¿no? Personajes bordados en piezas del traje. Hemos podido ver eso en todas las fotos que nos han mostrado. Entonces, estos objetos no son simplemente documentan hechos históricos, sino que sirven para ponerlos en escena. Es decir, si yo uso la máscara, si yo uso el escudo, si yo uso un traje, me sirve para, a través de la performance, poner en escena el evento histórico, ¿no? No solo lo documento, lo hago repertorio, digamos, recurriendo otra vez a esta distinción entre que hace Diana Taylor, ¿no? Entonces, estos objetos sirven para poner la historia en escena, intervenirla de forma reflexiva en cada representación. En otras palabras, son objetos que sirven para constituir la memoria histórica en un hecho encarnado y en un dispositivo de transferencia de esta memoria histórica, ¿no? Que la mantiene viva para ser recordada y reinterpretada de generación en generación. Entonces, eh, lo que nos ofrece la propuesta curatorial de Karen y de Gabriela es un nuevo marco interpretativo para estas piezas. Yo creo que si alguien va y ha ido a la exposición y ve las piezas articuladas en torno a los argumentos que ellas muy bien expresan en el texto también, pues uno sale de ahí pensando que, o sea, que si la próxima vez me encuentro con una pieza de esa índole, no voy a verla solamente como una pieza artesanal, artística, o no solamente como un souvenir para el turismo. La voy a ver como un documento histórico, como parte de un archivo histórico y como una manifestación cultural que está viva, ¿no? Eh, y esto se logra tensionando las piezas exhibidas en términos de su condición de objeto de arte, documento histórico y expresión cultural, ¿no? Esa tensión es lo que a mí me parece que define la propuesta curatorial y que realmente nos abre el horizonte para hacer nuevas lecturas de este tipo de objetos y de piezas artísticas, ¿no? Bueno, después también está lo que ya han comentado ellas, se trata de formas de narrar la historia, de performarla, ¿no? De transferirla de cuerpo a cuerpo, que no hablan de una historia, sino más bien de varias historias que están encarnadas en sujetos, en grupos sociales, en grupos étnicos, en el grupo de las mujeres, ¿no? Em, y que pone en entredicho la historia con mayúscula, ¿no? La historia singular, que es la que se escribe, la que aprendemos en el colegio, ¿no? Em, y entonces, em, ya haciendo un comentario sobre lo que también Karen ha comentado al final, ¿no? Ellas se han centrado en hechos históricos como la independencia y la guerra del Pacífico, pero este nuevo marco interpretativo que nos ofrece, pues nos permite dar cuenta de manifestaciones contemporáneas, ¿no? Donde lo que realmente termina estando en juego, ¿no? Es ya no solamente reflexionar sobre la historia, ¿no? Sino hacer explícitas luchas presentes y aspiraciones de futuro.
Por ejemplo, cuando se tematiza la corrupción, lo hemos visto en las imágenes que nos ha enseñado Karen, se hace burla de la autoridad política, se reporta sobre las crisis sanitarias y climáticas, y en todos esos casos lo que está en juego es la aspiración a una ciudadanía plena e inclusiva de la diversidad étnica y de género en el Perú, ¿no? Bueno, entonces yo quiero felicitar a ambas y como hemos anunciado, yo a partir de la lectura del texto y de las imágenes y todo, sí me han evocado algunas preguntas que creo que pueden servir para que podamos continuar la conversación. Entonces, una primera pregunta, tal vez para Gabriela, o bueno, ustedes ven. Tiene que ver sobre la selección de piezas y los vínculos con los territorios y los artistas, ¿no? En la exposición predominan obras provenientes de Junín y Ayacucho. ¿Cómo fue el proceso de identificación y selección de las piezas? ¿No? ¿De qué manera influyeron en este proceso eventuales vínculos previos con talleres y artistas locales? Ya Gabriela nos ha dado un indicio de eso cuando cuenta que en realidad la buscan a ella, ¿no? Y entonces, ¿cómo se equilibró esta dimensión relacional con los criterios históricos y temáticos de la muestra? Esa sería una primera pregunta. Tal vez hacemos respuesta, pregunta, respuesta, pregunta. Gracias, Gisela, por los comentarios. Bueno, no sé si tenemos mucho tiempo, pero en todo caso, mientras vamos respondiendo, si alguien del público tiene alguna pregunta, la podemos incluir también. Y, ok, me dicen que tenemos que dejar al final 5 minutos. Entonces hacemos una pregunta yo, una pregunta Karen y luego vamos a las preguntas del público. Perfecto. Sobre los territorios, sí. En realidad comenzó, como dije, con un artista que me llama, ¿no? Pero luego nosotras, para hacer la exposición, comenzamos primero a seleccionar artistas con los que efectivamente ya habíamos trabajado antes, ¿no? Que sabíamos que tenían una serie de piezas que estaban relacionadas con este tema de contar la historia peruana. Y en ese terreno de conversar con cada uno de los artistas y las artistas, nos iban contando qué tipos de piezas tenían, qué se vinculaban con eh, el tema de la exposición, nos hacían una serie de propuestas y sobre esas propuestas nos mandaban por WhatsApp, ha sido casi toda la comunicación, más que por correo electrónico, todos esos artistas manejan muy bien el WhatsApp, nos mandaban las fotos por WhatsApp y de ahí decíamos, nos parece esta, y entonces era ver si la tenían en su poder, si estaba en alguna colección, y se fue discutiendo, ¿no? Con cada uno de los y las artistas qué piezas podían ser las que se integraban en nuestra muestra. En algunos casos teníamos casi definida la pieza y por una serie de razones no se pudo. Hubo un artista como Gedeón Fernández que estaba preparando una pieza nueva para la exposición, una pieza en cerámica grande, y la pieza en el horno explotó y ya no pudo hacer una nueva para la exposición. Pero cuando teníamos todo el corpus que habíamos recopilado, nos dimos cuenta efectivamente que los dos territorios que estaban mucho más representados, sobre todo el resto del Perú, eran Junín y Ayacucho, y comenzamos a pensar, tenemos necesariamente que ir a comenzar a buscar, no sé, de Piura, de Trujillo, de Tacna, de otros territorios que no tenemos en esta muestra, o a qué se debe. Y en ese momento nos encontramos con un texto de Pablo Macera, que también lo toma Pedro González en su ensayo y habla sobre este tema, de por qué hay una producción tan importante de piezas referidas a la historia en áreas como ellos hablan de Junín, pero también podemos decir lo mismo de Ayacucho. Entonces no es solo una coincidencia que está relacionada a nuestros conocidos o con lo que pudimos encontrar, sino que también analizando los procesos podemos ver cómo, y esto lo dice Macera, en lugares donde no solo tuvieron lugar estas batallas tan decisivas para la historia del Perú, estos hechos tan importantes, sino que además había una tradición artística regional tan importante, se conjugaron estos dos factores y eso ha hecho que en lugares como Junín y Ayacucho haya tanta producción sobre historia peruana. Entonces, eso un poco nos dio las luces de cómo no solo había sido nuestra selección, sino es algo que se enmarca una cuestión más grande, ¿no? Lo dejo ahí para poder seguir. Ok, Solamente para sumar un medio segundo, es que también tiene que ver con, creo, con el horizonte bicentenario, ¿no? Son los dos
grandes bicentenarios que sucedieron el año pasado, ¿no? Y hubo mucha producción cultural al respecto, estaba ebulliendo, digamos, de un repertorio y de un archivo que estaba dando cuenta de ese momento histórico, ¿no? Y que Ujú. nos gustaría hacer una segunda versión donde podamos con más ir a ver esos otros lugares que no han estado en la muestra, pero donde hay quizá manifestaciones no tan visibles, ¿no? Pero ya demanda un poco de investigación más en detalle. Sería un bonito proyecto. Ok, entonces una pregunta más. Yo tenía muchísimas, porque la verdad que todo también abre a hacerse muchísimas preguntas, ¿no? Y de eso se trata, creo, haber desarrollado una propuesta como la que han hecho. Em, em, esta pregunta tiene que ver con lo performativo y lo sonoro en la muestra, ¿no? Eh, la exposición está centrada en objetos, en representaciones visuales y materiales. Pero muchas de esas piezas remiten directamente al cuerpo en acción, ¿no? Al canto, a la música, la danza o la declamación también, ¿no? ¿Cómo se reflexionó? Entonces, la pregunta sería, ¿cómo se reflexionó en torno a esta dimensión performativa y sonora al momento de concebir y montar la muestra? Eh, bueno, nosotros solamente pusimos dos registros y tres danzas en la sala, ¿no? Por una razón de espacio tampoco podíamos poner mucha sonoridad, pero una de ellas, que era el Apu Inca, ¿no? Que pusimos un registro de aproximadamente 20 minutos, era más para que la persona que estuviera cogiera algún fragmento de la representación en el cual incluían las partes de la danza. Bueno, en la representación de la Inca todo está mezclado, ¿no? Hay partes que danzan y hay partes que interpretan dramáticamente cómo se mata al Inca, el enfrentamiento de los españoles con los incas, ¿no? Cuando los españoles se quieren casar a la fuerza con las payas, o sea, ¿no? Entonces, eso capturaba la atención de las personas que pasaban por momentos, y ahí había texto, ¿no? Había texto. Pero en el caso de la Mactada de Cáceres y de los Abelinos que estaban juntos en un mismo monitor al otro extremo, porque la exposición empezaba con los incas y terminaba con la Guerra del Pacífico y la campaña de la Breña, sí todo era danza, ¿no? Todo era música. Y ahí, en esa parte de la Mactada y de los Abelinos era donde estaban el traje, las máscaras, ¿no? Y otras materialidades. A nosotras yo creo que nos hubiera gustado poner mucho más. De hecho, nosotras antes de la exposición hicimos un viaje al Valle del Mantaro por Año Nuevo. Nos quedamos en las fiestas, fuimos a la Guaconada de Mito, pero bueno, tú sabes, ahí justo los primeros días del año están todas las fiestas y muchas de ellas evocan precisamente a la Guerra del Pacífico, como los Auquis de Manzanares, ¿no? Y que también resuena con la exposición. O sea, hubiéramos podido poner los Auquis de Manzanares porque es la Guerra del Pacífico y todo, pero ahí ya teníamos que acotar y por una cuestión del espacio también, ¿no? De cómo se mezclaban esos sonidos, ¿no? Entonces sí, yo creo que la parte más sonora fue definitivamente la campaña de la Breña, ¿no? Con la Mactada de Cáceres y con los Abelinos. Sí, bueno, me parece interesante esa pregunta, ¿no? Porque es cómo trasladar todo universo, ese universo performático de sonidos, de participación en una sala de exposición, ¿no? Entonces, sí creo que no es tan sencillo como con los objetos, ¿no? Y entonces requiere todo un planteamiento. Entonces, nosotros la solución que vimos para esta exposición fue, como menciona Karen, los videos, que además nos parece importante, porque son videos hechos por personas de la zona, ¿no? Y editados según su concepto, no un concepto de alguien de Lima, de repente, que hace otro tipo de edición. Entonces eso también era bonito en esos videos, pero efectivamente sí nos quedamos, creo, pensando, ¿no? Cómo se podía haber incluido un poco más de toda esa experiencia. De todas maneras está ahí, pero hay, creo, un poco más que explorar y sí, pues en el espacio de exposición es una cosa que da para pensarlo, ¿no? ¿Cómo hacerlo? Sí, o sea, yo creo que ahí se abre todo un campo de reflexión y de experimentación, ¿no? Porque la historia se baila, pero también se escucha, ¿no? Entonces, ¿cómo suena la historia contada, ¿no? ¿No? Bueno, en fin, yo creo que ahí hay
muchísimo por seguir trabajando, ¿no? Así que las animo a que lo hagan. Así, gracias. Bueno, y ahora, bueno, soy Leslie Wolf, vicepresidenta de ALA, y am, tenemos como 5 minutos más. Entonces podemos pasar en una breve sesión de Q&A. Y entonces les invito a seguir compartiendo preguntas, comentarios en el chat, en la caja de Q&A. Pero ahora tenemos unas preguntas y voy a leer cada una. Y entonces, a comenzar, tenemos una pregunta de Carlos Pareda, am, quien dice, ya que mencionaron la festividad de la Virgen del Carmen de Paucartambo, ¿podrían brindarnos una reflexión sobre la danza auca chileno y la manera como interviene en las narrativas sobre la guerra del Pacífico? Gracias. Y a cualquier. ¿Tú quieres, Karen? Am, a ver, dale tú. Ya. Bueno, esa es una danza que en algún momento la pensamos, a ver si la incorporábamos, porque justamente, claro, tiene toda esta narrativa de la Guerra del Pacífico. Eh, pero la verdad es que nos entretuvimos con otras danzas, con otras danzas, y al final no la investigamos tanto y bueno, la dejamos un poco pasar, ¿no? Em, la verdad, siendo sincera, yo no sé tanto de esta danza, no sé si tú, Karen, tienes más información, pero sí quería decirle justamente eso, ¿no? Que como vimos otras danzas y comenzamos a investigar sobre otras danzas más a profundidad, en algún momento tampoco se podía poner todas las danzas porque hay muchísimas danzas sobre historia y entonces escogimos aquellas sobre las cuales teníamos más información y habíamos trabajado previamente y teníamos más cercanía, ¿no? Entonces no sé si tú tienes alguna otra consideración, Karen. Es una de las danzas de las que menos sé de Paucartambo y claro, que evoca la Guerra del Pacífico también. Hasta he ido varias veces, he terminado en sus cargos, pero sí que no, que claro, que en algún momento estuvimos tentadas de colocarlo. Igual se nos han ido un montón de danzas del mismo Valle del Mantaro que tienen que ver con la guerra con Chile, pero yo creo que lo que sí nos queda como reflexión es lo profundo que ha calado esa guerra en todo el Perú, ¿no? En todo el Perú y qué lejanos estamos del centro en Lima en la manera en la que nos enseñan la guerra con Chile en el colegio, ¿no? Donde predomina toda esta campaña marítima, Miguel Grau, todos estos militares de rango, ¿no? Y quedan fuera todas estas batallas y personajes que precisamente salen a relucir en la danza tradicional de las regiones, ¿no? Y yo creo que eso queda clarísimo. Cuando en una danza como la Virgen del Carmen en Paucartambo hay un personaje que alude al ejército chileno, ¿no? Eso es decir, ¿no? Para los que no, es un personaje que alude al ejército chileno, ¿no? En este caso no alude a los soldados locales luchando, sino al Sí, ejército al chileno. chileno, sí. Ok, muy bien. Y a seguir, tenemos una pregunta de Christian Baumgarten, perdón, Christian Baumgartner, quien dice, hola, muchísimas gracias por este trabajo tan hermoso. Realmente supone una transgresión a la tradición académica y curatorial. Desde mi situacionalidad disciplinar he podido notar y teniendo en mente lo que ha dicho la profesora Canepa, que hay una profunda relación de los objetos y prácticas culturales abordadas con el concepto del patrimonio cultural integral en tanto material y inmaterial, especialmente por el hecho de estar asociadas a expresiones tradicionales que emergen de procesos culturales perdón, que no vienen de las líneas hegemónicas precisamente y que tienen esas características vivas como de ser revivadas y transmitidas de generación en generación. Y aquí hay la pregunta,
¿Cómo han pensado esta relación? Además, ¿qué implicaría este texto en la gestión y la salvaguardia de esas formas de patrimonio cultural? O más bien, ¿qué posibilita? Entonces, hay mucho aquí. Sí, muchas gracias por el comentario. Sobre la cuestión del patrimonio es bien interesante, ¿no? Porque hay varias discusiones actualmente y de hecho Leslie y yo tenemos una introducción a un número que editamos de art sobre repensando el arte latinoamericano contemporáneo, ¿no? En donde comenzamos a trabajar un poquito sobre esta noción del patrimonio, citando a muchos autores que ya lo están trabajando, ¿no? Y cómo se ha entendido esta salvaguardia del patrimonio material e inmaterial y las críticas que se pueden hacer a ello, ¿no? Sobre todo quién decide qué es patrimonio, ¿no? Entonces siempre ha habido todo un grupo intelectual, los grupos que manejan un país y que deciden, que han decidido tradicionalmente que se inscribe dentro del patrimonio como los otros, ¿no? Otros grupos que tienen patrimonio, ¿no? Nosotros decidimos esto es patrimonio. Pero también es interesante allí pensar también cuando algo se denomina patrimonio, cómo a veces se congela en el tiempo, ¿no? Porque para denominarlo patrimonio, según las leyes de la UNESCO, las leyes que gobiernan en cada país, se describen ciertas características que tiene que tener algo para ser inscrito como patrimonio. Mientras que estas danzas, y esto ya lo analizan varios autores, como todo este patrimonio es vivo y cambiante, ¿no? Es vivo y cambiante, lo hemos visto en estas propuestas que tenemos aquí, en las danzas, cómo se van incorporando nuevos personajes, y muchas veces hay esta discusión de que, no, pero mejor ya no hay que incorporar cosas nuevas, porque como tenemos la denominación de patrimonio, nos la pueden quitar, o va a ser un problema con la denominación del patrimonio, ¿no? Y entonces creo que sí sería importante, y lo que se podría en todo caso pensar es más bien cómo mantener ese contexto, ¿no? En el que tienen lugar estas danzas, en el que tienen lugar estas prácticas para que se sigan realizando y no tanto normativizar cómo debe ser esta danza para que siga considerándose patrimonio, ¿no? Un poco por ahí siempre me viene esta reflexión al ver el carácter vivo y de incorporación de cada vez más cosas en todas estas este, ritualidades, ceremonias, danzas, y que además incorporan cosas muy recientes, ¿no? Y entonces allí hay siempre esa discusión de si ya no sería, cómo se vería esto desde una denominación de patrimonio, ¿no? Sí, no, yo solamente para agregar también que también es interesante, sumando a lo que dices, Gabriela, lo importante que también es para los pueblos que sus danzas sean reconocidas como patrimonio, porque bueno, dinamiza la economía local, ¿no? Luego todo empieza a girar en torno a esas danzas, pero cómo se crea a partir de eso una contranarrativa también a esas mismas danzas y luego terminan existiendo otros circuitos alternativos, ¿no? A esta danza oficial que ya está patrimonializada y que es para el turista, ¿no? Y Bien. como eso lo vemos en Paucartambo, pues en todas estas danzas que ya han sido declaradas Patrimonio Nacional, Patrimonio UNESCO, que ya van muchísimos turistas y que ahora hay otros circuitos, ¿no? A los que van los que saben, ¿no? Sí. Entonces, si está bien, podemos continuar por como 5 minutos más porque tenemos dos preguntas ah, todavía que no hemos ah, respuesto. Ah, entonces, en el chat tenemos una pregunta de Eric López, quien dice una pregunta, ¿cómo manejaron el carácter político de algunas piezas? Si quieres, yo puedo contestar esa pregunta con una anécdota sobre una de las piezas más políticas que están en la exposición y que además ocupaban gran parte del primer piso, que era lo que recibía la exposición, que es la serie de Fray Luis Ramos Berrocal. Él coloca dentro de los héroes y las heroínas y personajes de la patria reconocidos en la historia a los presidentes, incluyendo a la presidenta actual, y les tapa los ojos con un Masking tape. masking tape, pero que lo hace como un cartucho y todos están con los ojos tapados, vendados, ¿no? Y nosotros lo pusimos, ¿no? Pusimos la pieza, dijimos, esperemos que no pase nada.
Y una espectadora, una persona que fue a la exposición, le quitó las vendas a todos los presidentes, ¿no? Este, y nos pareció así como, pensamos que podía pasar de todo menos que alguien que fuera a ver la exposición le quitara, ¿no? La venda, a la tabla de Sarwa que había hecho Fray Luis, y Fray Luis también le pareció muy interesante y de hecho organizamos una visita guiada en la cual él le volvió a colocar la venda como una performance en medio de ese guiado, ¿no? Aparte de esa pieza, otra pieza... no es que eran las únicas piezas políticas, todas pueden ser muy políticas, pero digamos cuáles podrían haber generado alguna situación en el contexto en el que vivimos ahora, de que hay mucha censura en el arte en el Perú, ¿no? Es el retablo de Teodoro Ramírez que habla del conflicto armado interno peruano, que ahora es un tema que es muy conflictivo de abordar, ¿no? Ese y el que te comento, ¿no? Esos dos. Pero afortunadamente, bueno, no hubo ningún tema, ¿no? En nuestra exposición. Lo cual es afortunadamente por el contexto tan difícil que estamos viviendo ahora, desde la producción cultural, ¿no? Sí. Y bueno, además también debería agregar que, claro, la muestra se centraba, o sea, trabajábamos más a profundidad hasta la Guerra del Pacífico y Mm. solo fueron unas pequeñas reflexiones estas, ¿no? Desde lo contemporáneo. Lo mencionamos en el texto de introducción, trabajamos un poquito en el texto del libro, pero digamos no es el tema central de la muestra, también sería otro, claro, es complicado en este contexto justamente que menciona Karen, pero también sería toda una exposición bien interesante sobre todas estas reacciones actuales, ¿no? En los ámbitos regionales sobre lo que está sucediendo en el Perú. Ahora es difícil, pero es un tema amplio también de abordar, ¿no? Bueno, entonces tenemos una pregunta más que para mí se abre la oportunidad para dar unas palabras al final y unas palabras para cerrar la conversación. Entonces, Grecia Ochoa dice, ¿cómo se comentó? Las obras y la forma en que han sido narradas y expuestas responden más hacia un archivo histórico no oficial, pero abordado en el espacio del arte contemporáneo. Como aporta este abordaje desde el arte contemporáneo a estas narrativas no oficiales? Em, es una buena pregunta porque creo que es importante también en cualquier exposición tener en cuenta en dónde estás exhibiendo un determinado conjunto de piezas. No solo es la selección de tus piezas, tu discurso, sino en qué lugar las estás exponiendo, ¿no? Cada lugar te va a dar una lectura distinta. Entonces creo que está relacionado un poco también con lo que mencionó Gisela al inicio de su comentario, como Karen y yo también tratamos de esta dicotomía entre arte, artesanía y más bien eliminar tratar de mirar desde otro lado esa separación que ha estado en relación a estas artes que hemos llamado regionales, en este caso, ¿no? Y exhibirlas en un espacio dedicado constantemente al arte contemporáneo, para que también entren en estas narrativas de lo contemporáneo en el Perú, ¿no? También estos objetos son parte o deberían ser parte de este sistema del arte contemporáneo, lecturas contemporáneas desde modernas contemporáneas, desde otros lugares del Perú, ¿no? Entonces creo que a mí particularmente eso es una cosa que me ha interesado bastante en mi trabajo como curadora, ¿no? De insertar estas narrativas que han estado fuera del ámbito de lo contemporáneo, insertarlas dentro de la discusión de lo contemporáneo y por eso a mí particularmente me interesa hacer estas muestras en esos espacios. No es que no se deben hacer en otros espacios también, pero creo que para mí marca esa idea de ir rompiendo con estas divisiones desde ese lugar. Sí, sí, es una pregunta muy interesante. Yo creo que cada pieza tiene un sentido distinto, pues, en el espacio donde son, como mencionaba Gisela, ¿no? O sea, están en esa pared colgado, pero a la vez
tenemos el traje de Avelino, de Antonio Paucar, que baila Avelino y que nos lo prestó porque no está bailando en ese momento, ¿no? La esclavina, que también es bailada y tiene un sentido en ese lugar, ¿no? En esa situación, ¿no? Y entonces, ¿cómo leemos este conjunto de piezas que Gabriel y yo hemos reunido en este espacio de arte, ¿no? En este espacio cultural y que luego son reunidas en un libro, ¿no? Que también se discute en un otro ámbito académico. Entonces, ese traspaso de plataformas de producción, circulación, consumo, ¿no? Son bien interesantes de leerse en su propia particularidad, pero yo creo que algo que no hay que perder de vista es siempre esa vida social del objeto, ¿no? Como diría Apaduray. Ujú. Bueno, entonces, lamentablemente ya estamos al final de la hora. A Gisela, Karen, Gabriela, quiero dar mil gracias por la fascinante conversación. Fue de maravilla, ¿no? Y felicitaciones por el catálogo y la exposición tan profunda, ¿no? Gracias también a todos los asistentes. Y quiero decir también que esperamos tener pronto las grabaciones de todos los eventos de nuestro Book Launch Summer Series publicada en el sitio web de ALA, así que asegúrense de inscribirse a la asociación, por favor. Y les deseamos a todos una buena tarde y felices lecturas, ¿no? Y gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Muchísimas Chao, gracias. felicitaciones otra vez.